Vale, pues después de haber visto el ejemplo de los autoencoders y el de los autoencoders variacionales, vamos a pasar a ver el primer ejemplo de las GANs. Para los que no os acordéis, os he puesto aquí el ejemplo, el diagrama de cómo funciona una GAN y de qué partes la componen. Podéis ver cómo en un principio tienen el generador, que se encarga de coger ruido aleatorio y transformarlo en una imagen lo más parecida posible a las que teníamos en nuestro dataset, y el discriminador, que es el que se encarga de decir si las imágenes que le entran son reales o falsas. ¿Vale? Y con este framework se puede entrenar la GAN de forma que cada vez estas imágenes o datos generados por el generador sean lo más realistas posibles. ¿Vale? Pero como os dije, no es necesario que sean datos, no es necesario que sean imágenes, pueden ser cualquier tipo de dato. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tratar de crear una GAN que nos genere muestras que sean compatibles con la función y igual a x al cuadrado. Y digo compatibles porque lo que vamos a querer es que nos muestre o nos genere muestras que sean parecidas a las que obtendríamos con esta curva. ¿Vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que necesitamos, como siempre. Tarda un poquito al principio porque está localizando el kernel y eso, pues bueno, siempre lleva un poquito, pero ya está. ¿Vale? Ahora vamos a crear la función que nos va a generar las muestras, ¿vale? Si ejecutáis esta celda, veréis que nuestras muestras van a ser estos puntitos que veis aquí, que siguen la distribución de la curva igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Estos van a ser nuestras muestras de entrenamiento. Nosotros nos vamos a centrar entre menos 0,5 y 0,5, ¿vale? Porque una red neuronal no puede reproducir muestras hasta el infinito, entonces tiene que centrarse en un rango en concreto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, antes de nada, nuestra red neuronal va a tener de entradas parejas, donde en un lado tendrá la x y en otro lado tendrá la x al cuadrado. Por ejemplo, 0,2 y 0,004, 0,4 y 0,16. ¿Vale? La salida del discriminador será un 1 si la pareja x, x al cuadrado, realmente se parece a la función x al cuadrado, y un 0 en caso contrario. Entonces, empezamos creando nuestra GAN. ¿Vale? Aquí vamos a definir el discriminador. Fijaos que os pongo aquí que va a ser o va a constar de una capa densa de 25 neuronas y una segunda capa densa de una neurona. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Pues simplemente indicarle el número de neuronas. ¿Vale? Fijaos que estamos añadiendo al modelo, bueno, definimos el modelo como un secuencial, esto es interfaz de Keras, y le añadimos una capa densa de 25 neuronas. La activación va a ser de tipo ReLU para que no sature, aunque en este caso, como estamos en el rango entre menos 0,5 y 0,5, la sigmoide se comportaría de forma parecida en el lado positivo. En el lado negativo, no. ¿Vale? Inicializamos los pesos con el inicializador uniforme de DHE, de G, ¿vale? Y le indicamos las dimensiones que van a tener, que en este caso las cogeremos del argumento de entrada, aunque van a ser 2, os lo adelanto ya. Y ya por último, definimos la capa de salida, que en este caso, como va a ser la que nos va a clasificar, vamos a necesitar que sea de tipo, o una función de expresión de tipo sigmoide, ¿vale? Y una única neurona, que nos va a devolver 0 o 1 al final. Como es un problema binario, hacemos uso de la crossentropía binaria. El optimizador es Adam. Podríamos utilizar el SGD también, pero bueno, Adam suele funcionar casi siempre muy bien, entonces es el que utilizamos por defecto. ¿Vale? Ya tenemos definido el discriminador. Perfecto. Ahora que tenemos el discriminador, nos falta el generador. ¿Qué necesitamos que genere el discriminador? Pues dos valores, una x y una x al cuadrado. Con lo cual, vamos a ello. Antes de nada, fijaos en varios detalles, como os digo aquí.
Por un lado, latent dim es el tamaño del vector de ruido a la entrada. Cuanto mayor sea, más complejos van a ser los datos que vamos a poder generar, ¿vale? Porque más capacidad de distinguir entre muestras producidas va a tener. No es lo mismo tener dos valores para distinguir entre las muestras producidas que tener 1024 valores. Lo podéis entender como cuando utilizáis bits para codificar un número, ¿vale? El número 8 necesita 3 bits, pero el número 3 millones necesitará muchos más bits, ¿vale? Entonces, en este caso, como es un problema muy sencillo, vamos a utilizar un número de dimensiones bajo, pero si quisiéramos abordar un problema más complicado, probablemente incrementaríamos ese valor. Por otro lado, la función de activación final ha de ser lineal. Vale, fijaos que estamos haciendo un trabajo de regresión, con lo cual no nos interesa que la función de activación nos modifique, como por ejemplo haría la sigmoide, el valor de salida de la red. ¿De acuerdo? Vale, y luego fijaos también que aquí no hacemos el model.compile que hacíamos en el discriminador. ¿Por qué? Porque el generador por sí solo no se utiliza nunca. Así como el discriminador por sí solo sí se utiliza, porque hay veces que le metemos imágenes reales y falsas y simplemente queremos que se comporte como un clasificador, el generador no. El generador siempre va acoplado al discriminador. Vale, pues entonces lo que hacemos es empezar. Nos creamos la interfaz secuencial y añadimos las capas que vamos a necesitar. En este caso vamos a añadir una capa densa con 15 neuronas, activación de tipo ReLU, el inicializador igual que antes, uniform, me he dejado la comilla, aquí, vale, y el número de dimensiones que va a venir dado por el espacio latente. ¿Vale? Recordad que al generador lo que le introducimos es un vector de ruido de tamaño latent dim. Vale, ya por último vamos a pedirle que nos devuelva los dos valores, con lo cual las neuronas, perdón, vamos a indicarle una capa densa de ¿cuántas neuronas? Pues los dos valores que necesitamos, con lo cual 2 neuronas, ¿vale? X y X al cuadrado. Activation y en este caso activación lineal, para que no modifique la salida. ¿Vale? Pues nada, ya lo tenemos y lo ejecutamos. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda construir la GAN. Hemos definido el discriminador por una parte y el generador por la otra. Ahora nos toca definir la GAN. Cuando entrenemos la GAN de forma que se entrene el generador, ¿vale? El discriminador va a estar acoplado al generador y no vamos a querer que se entrene. Recordad lo que vimos en clase, ¿vale? Porque si no, haríamos al discriminador tonto. Entonces lo que vamos a hacer es que el discriminador no se entrene. Ahí luego por una parte añadimos el generador y por otra añadimos el discriminador. Y aquí se compila el modelo. Indicándole el tipo de función de pérdidas, que en este caso, como es un problema binario, va a ser la cruzentropía binaria. Y por otra parte, el optimizador que vamos a utilizar. ¿Vale? Pues perfecto, ya lo tenemos todo, ¿no? El generador, el discriminador y hemos definido también la arquitectura global de la GAN para cuando entrenemos el generador. ¿Qué nos falta? Pues nos falta generar el ruido del que va a partir la GAN. ¿Vale? Los valores que le vamos a introducir al generador, el espacio latente. ¿Cómo hacemos eso? Pues fijaos, simplemente generamos una serie de números aleatorios, en este caso van a ser 2 números aleatorios, y lo que pasa es que las redes neuronales siempre se entrenan con batches. Entonces vamos a generar, pues si queremos trabajar con un batch size de 8, pues generaremos 2 por 8, es decir, 16, que luego resamplearemos, ¿vale? Resapearemos, mejor dicho, para que sea de dimensiones 2,8.
¿Vale? Con eso tenemos los puntos latentes. O los vectores latentes. Y ahora lo que queremos es generar las muestras. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo primero de todo, utilizando la función que acabamos de definir, nos generamos los puntos latentes. Y lo segundo de todo, nos introducimos esos puntos latentes al generador, con lo cual nos predecirá ya, nos creará nuestro x y x al cuadrado. ¿Cuántos x y x al cuadrado va a crear? Pues el número de x y x al cuadrado que hayamos especificado en batch size. ¿Vale? Si hemos especificado un batch size de 4, pues nos creará 4 parejas de x y x al cuadrado. ¿Vale? Y en este caso, aquí hay una rata. Como esta función la vamos a utilizar para cuando entrenemos el generador, y cuando entrenemos el generador le queremos indicar al discriminador que las muestras que le estamos introduciendo son verdaderas, recordad que el discriminador recibirá muestras falsas, pero lo que queremos es que nos devuelva una señal de error para poder actualizar los pesos, con lo cual, si el discriminador dice que la muestra que introducimos es verdadera, perfecto, significa que el generador está sintetizando contenido válido, realista. ¿Vale? Entonces, si el discriminador devuelve 1, pues como la etiqueta es 1, no habrá señal de error y no habrá retropropagación de gradientes. Ahora, si el discriminador se da cuenta de que le estamos metiendo una muestra fake, como la etiqueta que le hemos puesto 1 y el discriminador nos devolverá 0, se dará cuenta de que le estamos metiendo algo que no es verdad. Entonces generará un error y podremos actualizar los pesos de nuestra GAN, que como veis, al haber congelado los pesos del discriminador, se actualizarán únicamente los del generador. ¿Vale? Entonces ejecutamos esto también y ahora sí, ya podemos ir al bucle de entrenamiento. ¿Vale? Fijaos que simplemente nuestra función de entrenamiento tiene como entrada el modelo del generador, el del discriminador, el modelo unido, es decir, la GAN, las dimensiones latentes y luego ya el número de épocas que queremos entrenar, el número de batches y el número de evaluaciones. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que hacemos es crearnos half batch, es decir, la mitad del batch de imágenes reales, con sus etiquetas reales. Hacemos luego lo propio con las muestras falsas, es decir, nos creamos la mitad del batch de elementos falsos. Entrenamos el discriminador, primero con los datos reales y ahora con los datos fake, ¿vale? Que ahora falta poner aquí, pues nada, simplemente, ¿vale? Ya lo tenemos. Perfecto, y con eso tendríamos entrenado el discriminador. Ahora nos queda entrenar el generador. Para ello necesitamos generar nuevos códigos latentes, ¿vale? Entonces, generate latent points, latent dim and batch, ¿vale? Para que nos genere latent dim códigos, o sea, códigos de latent dim dimensiones. ¿Y cuántos códigos? Pues n batch códigos. ¿Vale? Fijaos que ahora no podemos utilizar el generate fake samples porque nos devuelve etiqueta 1 y ahora nosotros le vamos a introducir... no, perdona, me estoy yendo. También lo podríamos utilizar, ¿vale? Podríamos utilizar el generate fake samples y nos devolvería lo mismo. Al final es lo mismo que estamos utilizando, ¿vale? Generate latent points, aquí el x input. Lo que pasa es que como vamos a utilizar la GAN completa, no podemos utilizar esta función, ¿vale? Porque esta función solamente utiliza el generador. Nosotros ahora lo que queremos es introducirle estos vectores latentes, pero no solo al generador, sino al GAN model. ¿Vale? Entonces, fijaos que en este caso le metemos las etiquetas de IGAN y los códigos latentes. Con eso, el modelo GAN va a ser capaz de reproducir los datos. ¿Vale? O lo va a intentar, vaya. Entonces, fijaos. Cada n valépocas vamos a generar
Muestras nuevas, esto ya es para visualizar cómo va funcionando. Pedirle al discriminador que las evalúe, luego generar muestras falsas, pedirle al discriminador que los evalúe y imprimir el accuracy real y el accuracy fake. ¿Vale? A ver, que quiero ver una cosa. Claro, esto estaba bien, ¿vale? El error estaba aquí. Aquí tiene que ir un 0. Generate fake samples tiene que ir un 0, porque fijaos dónde lo utilizamos. Generate fake samples. Lo estamos utilizando cuando entrenamos el discriminador. ¿Vale? Y en ese momento las etiquetas reales tienen que ser 1 y las etiquetas falsas tienen que ser 0. ¿Cuándo tiene que ir un 1 en Generate Fake Samples? Pues tiene que ir un 1 cuando entrenamos el generador. Pero cuando entrenamos el discriminador, no. ¿Vale? Nada por el pequeño lío. Vale, pues nada. Visto esto, podemos empezar con el entrenamiento. ¿Vale? Lo repito, por si ha quedado un poco en el aire. Daos cuenta de que aquí, con esta función, estamos generando códigos latentes. Ruido. Con esta de aquí pasamos de ruido a elementos. Elementos como los que tenemos en nuestro dataset original, pero estos son sintéticos, son falsos. ¿Por qué le decimos que queremos etiqueta 0? Porque esta función la vamos a utilizar para entrenar el discriminador. Como podéis ver aquí, la estamos utilizando aquí y este xFake y fake se utiliza con el discriminador. Luego a la hora de entrenar el generador, lo que hacemos es generar los puntos latentes y en esta ocasión le indicamos como etiqueta 1, no 0. ¿Por qué? Porque queremos que cuando el discriminador diga que estos códigos que le estamos metiendo producen una imagen falsa, queremos que actualice los pesos del generador. Por eso le metemos aquí un 1, ¿vale? Porque el discriminador devolverá 0, dirá, oye, que el código que me has metido o el código que le has metido al generador hace que genere una imagen o unos datos que yo no me creo. Entonces, claro, yo te devuelvo 0. El discriminador devuelve 0, ¿vale? Predice 0. Y al comparar ese 0 con el 1, que es la etiqueta que nosotros le hemos asignado a ese código latente, se genera un error. Y ese error es el que permite actualizar los pesos del generador. ¿Vale? Entonces, nada, si ejecutamos esto, ya tenemos la función que nos va a permitir entrenar y ahora podemos ya configurarla. En este caso vamos a utilizar 5 dimensiones o un espacio latente de 5 dimensiones. Vamos a definir el discriminador. Por otro lado, vamos a crear el generador. Le tenemos que indicar el número de dimensiones latentes. Y por otro lado, vamos a definir la GAN. Vale, ahí la tenemos. Y ya podemos entrenar. Si ejecutamos esta celda, a ver, discriminator. Está bien, ¿no? Lo voy a copiar por si acaso, a ver si me he equivocado. Vaya, ¿será posible? A ver qué error nos da. Ah, es que he puesto discriminador aquí arriba. ¿En qué puesto? ¿Dónde he puesto yo discriminador? Lo he puesto en define GAN. Vale, fijaos que los errores en Python muchas veces os explican perfectamente qué es lo que está pasando. Entonces nos vamos a define GAN. Y efectivamente, yo aquí en vez de discriminator he puesto discriminador. ¿Vale? Pues cosas que tiene hablar en español y escribir en inglés. Perdonad. Entonces, si ejecutamos ahora, veréis cómo empieza el entrenamiento. Cada 2000 épocas, lo vamos a entrenar 10.000 épocas, y cada 2000 nos va a devolver las pérdidas del generador y las pérdidas del discriminador. ¿Qué es lo que vamos a conseguir cuando haya acabado? Bueno, fijaos que esto va a tardar sus 7 minutitos. Y eso, que si miráis aquí, pues no lo tengo seleccionado, ¿vale? Aquí podríais haber seleccionado GPU, no lo voy a hacer yo ahora porque entonces volvería a empezar todo y no es plan. Pero si hubierais seleccionado GPU, igual os iría más rápido. En este caso no estoy seguro porque al ser una red tan sencilla,
quizás tampoco habría mucha diferencia. Al final estamos utilizando un par de capas densas que los parámetros tampoco son muchos, los parámetros de la red. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lo que estamos haciendo ahora es entrenar esa GAN. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí un poquito y en cuanto acabe, volvemos a ponernos. Ahora en 5 minutos volvemos a ponernos. Vale, ya quedan solo 3 minutitos. Bueno, la parte buena es que vosotros cuando veáis el vídeo lo podréis adelantar. A mí me toca esperar. ¿Vale? Pero así os vais acostumbrando porque esto es lo que hay cuando trabajéis con modelos de redes neuronales profundas. Nada, lo dicho, en 2 minutitos 50 segundos estamos de vuelta.
Vale, pues ya ha terminado. Si ahora imprimimos para ver qué tal ha funcionado, fijaos que esto es lo que obtenemos, ¿vale? Excepto esta, que por lo que sea... Ah, vale, le falta aquí un 0. ¿Vale? Entonces, fijaos, en la primera iteración, lo mal que aproxima nuestra GAN. En la siguiente ya aproxima un poquito mejor, ¿vale? Lo azul son nuestras aproximaciones y en la siguiente aproxima todavía mejor. ¿Vale? Esto lo ha conseguido gracias a ese entrenamiento adversarial del que hemos hablado anteriormente. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es el de mi primera GAN en convolucional. ¿Vale? Aquí lo tenemos. En este caso vamos a trabajar con el dataset del MNIST. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer los imports necesarios. Vamos a definir el discriminador. Fijaos que en este caso la arquitectura es convolucional. ¿Vale? Y el resto es todo igual. Si miramos nuestra GAN anterior, a ver. Vale, aquí antes estaba bien. Esto es simplemente el tamaño del vector. Me he equivocado yo. ¿Vale? Si lo ejecutáis de nuevo, quizá os funcione mejor. No lo voy a ejecutar de nuevo para no esperar los 7 minutos que hemos esperado antes, pero bueno, aún así veis que más o menos se comporta bien. Pero me he equivocado yo porque he visto aquí el 0 y como, bueno, pues estoy con varias cosas a la vez, para que no se me pase nada, se me ha olvidado, ¿vale? Y lo he entendido mal. Vale, entonces si os fijáis, lo que os quería enseñar es que el discriminador, que es lo primero que estamos definiendo, ¿vale? Fijaos, el discriminador de la convolucional, lo único que cambia es la arquitectura, el resto es igual, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Vale, pues lo ejecutamos. Luego el generador lo mismo, lo único que cambia es la arquitectura. ¿De acuerdo? Daos cuenta de que en este caso necesitamos hacer un reshape. ¿Por qué? Porque al ser capas convolucionales son bidimensionales. Entonces nosotros le vamos a meter un vector de 128 por 7 por 7 elementos. Luego lo vamos a querer, se lo vamos a querer introducir a una red o a una capa convolucional que va a necesitar que sea bidimensional, con lo cual por eso hacemos el reshape a 7 por 7 por 128. ¿Vale? Entonces nada, ejecutamos este trocito, la función de definir el generador, y ya nos queda únicamente la de definir la GAN, que como ya sabéis todos, pues primero creamos el módulo secuencial, luego añadimos el generador, luego añadimos el discriminador y por último lo compilamos. ¿Vale? Perfecto, pues lo ejecutamos y ahora nos queda obtener nuestros datos. Con esta función loadRealSamples lo que vamos a hacer es cargar el MNIST, añadirle un tercer eje para poder tratar con él con los modelos, transformarlos a decimal y normalizar los datos. ¿Vale? Y luego, acordaos que en el otro caso aquí lo que hacíamos era generarnos parejas de x al cuadrado, ¿vale? En el caso anterior, que era un ejemplo muy tonto de cómo se puede utilizar la GAN para generar contenido que no sea de imágenes. Es decir, con eso podéis ver que se puede generar cualquier tipo de contenido. Pero en este caso sí que son imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, después de haber generado o de tener nuestro dataset, vamos a crearnos una función que nos devuelva elementos aleatoriamente de ese dataset. Para ello, con esta línea de aquí seleccionamos n elementos de forma aleatoria, entre 0 y el total del dataset. ¿Vale? Las indexamos y devolvemos etiqueta 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar para entrenar el discriminador, con lo cual la etiqueta tiene que ser 1. Perfecto.
Ahora hacemos lo mismo, pero para las etiquetas, para los datos falsos. En este caso, nos generamos una serie de vectores latentes que van a tener las mismas dimensiones que en la ocasión del ejemplo anterior, ¿vale? Latent dim por batch size. Y luego lo reformatearemos para que sea de tamaño batch size latent dim. ¿Vale? Y una vez tengamos los códigos latentes, generaremos nuevas muestras. Y esas nuevas muestras irán acompañadas de la etiqueta 0, porque esto lo vamos a utilizar para entrenar el discriminador. ¿De acuerdo? Nos devuelven las muestras y las etiquetas. Perfecto. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora simplemente nos definimos una funcioncita para guardarnos cómo va yendo el entrenamiento y llegamos a la función de entrenamiento. ¿Vale? Fijaos, igual. Todo igual, excepto que en este caso estamos utilizando también batches por época, mientras que en el ejemplo anterior estábamos utilizando únicamente épocas, ¿vale? Esto, bueno, este mensajito os puede salir cuando estéis utilizando Google Colab, es para aseguraros simplemente de que, o para asegurarse de que no lo estéis haciendo de forma automática, porque Google no permite que utilicéis su infraestructura para cosas que no sean interactivas, ¿vale? Nada, clicáis en el captcha y ya está. Vale, entonces, lo único que hace esto es asimilar más el entrenamiento a lo que se hace en la realidad, que es entrenamiento por épocas y por batches. Dentro de una época existen ciertos batches, ¿vale? Eso lo definimos nosotros también, en el número de batches. Entonces, nos creamos una serie de elementos reales, ¿vale? Half batch. La mitad del batch va a ser elementos reales. La otra mitad del batch van a ser elementos falsos. Los juntamos y se los pasamos al discriminador. Perfecto, con esto ya tenemos actualizado o entrenado el discriminador. ¿Vale? Actualizado no, pero ya tenemos ya procesado el discriminador lo que tiene que procesar. Vale, pues ahora nos vamos al generador. Para ello nos generamos nuevos puntos latentes y en este caso le vamos a pasar la etiqueta de 1. Aunque sabemos que son falsos, le pasamos la etiqueta de 1. ¿Vale? No me canso de repetirlo. ¿Por qué? Porque queremos que el discriminador eh, cuando le pasemos una imagen generada por el generador, genere error solamente cuando detecte que es un fake, para así poder actualizar los pesos del generador. ¿Vale? Recordad que en este GAN model que tenemos aquí arriba, el discriminador está congelado, con lo cual al final lo único que hacemos es entrenar al generador, ¿vale? Con el GAN model. El discriminador se entrena aquí arriba y el generador aquí, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos, pues veremos cómo primero se entrena el discriminador, luego se entrena el generador, ¿vale? Con las etiquetas, en este caso 1, para las muestras falsas, como he dicho, y luego pues haremos lo mismo, cada ciertas épocas, en este caso 10, visualizaremos los resultados. ¿Vale? Pues si ejecutamos esto, ya tenemos la función definida y ahora podemos ejecutar la función train. ¿Vale? Fijaos que en este caso sí que tengo yo aquí habilitada la GPU. Vosotros, si no tenéis la versión Pro de Google Colab, que cuesta creo 9 o 10 euros al mes, yo sé que la tengo, no saldrá esto, siempre os saldrá el Hardware Accelerator y ya está. Pero bueno, aquí os deja seleccionarlo, entonces seleccionáis GPU y se os reiniciará el kernel, pero ya está. Luego tendréis la GPU disponible. ¿Vale? Entonces esto ahora se está entrenando, tardará un poco, ¿vale? De hecho no sé si enseñaros directamente la solución o... Bueno, me espero un poquito, a ver cuántas épocas lo he puesto que ya no me acuerdo. Lo hemos puesto 100 épocas. Vale.
Lo voy a dejar entrenando y luego vosotros lo vais pasando rápido, ¿vale? Así veis el progreso. Tampoco pasa nada porque luego os toque adelantar en el vídeo. Yo ahora, pues nada, paro esto y en unos minutos vuelvo y sigo con la explicación. A ver si ha acabado ya. ¿De acuerdo? Venga, ahora
Vale, pues esto que acabáis de vivir es lo que os va a tocar cada vez más. Estos 40 minutos de entrenamiento, que por cierto aún no han acabado, le queda un poquito, es a lo que se parece trabajar con GANs. ¿Vale? Ahora en cuanto acabe, os enseñaré los resultados, esperemos que sean buenos. Después de todo este rato, pues qué menos, ¿no? Y nada, y pasaremos a ver el último ejemplo. No sé si lo cortaré al final del vídeo final porque igual es demasiado tiempo así. Igual no, es demasiado tiempo así, pero bueno, igual os aviso para que lo paséis rápido y ya está. Y así pues podéis comparar los valores que me van dando y tal si queréis. Vale, pues nada, ya ha acabado, entonces podemos mirar que efectivamente os ha ido generando las imágenes cada cierto tiempo y podemos visualizarlas. Estas son las de la primera época, como podéis ver, son bastante malas. En la segunda época ya parece un poquito más algo similar a números, ¿vale? Y si mostramos las de la última, pues se parecen todavía más, ¿de acuerdo? Al final es una arquitectura muy sencilla, muy básica, me la he inventado yo, no está probada, no se sabe si funciona bien o si no. Lo que podemos ver es que efectivamente, pues conforme se entrena, va generando cosas que se parecen cada vez más al MNIST, ¿vale? Perfecto, pues nada, hasta aquí la red adversaria convolucional, la red adversaria generativa convolucional. Vamos a ver ahora qué ocurriría si quisiéramos hacerlo con imágenes en color. Y con esto acabamos, os lo prometo. Entonces, pues nada, vamos a ejecutar. Vale, esto es otro mensaje que os puede dar. Como yo tengo varias cosas ejecutando, vamos a quitar las que no necesitamos y ya está. Y ahora sí que nos debería dejar. Si a vosotros os pasa, pues hacéis lo mismo. Quitáis lo que no necesitáis y ya está. Vale, ahora al principio tarda un poquito, pero enseguida se ejecuta en cuanto localiza el kernel. Ahí estamos. Vale, fijaos que en este caso, comparándola con el anterior, el discriminador es también muy similar. De hecho, os lo voy a poner para que lo podáis comparar. Vale, aquí tenemos el discriminador. Fijaos en los datos de entrada, ¿vale? Al discriminador le van a llegar imágenes. En este caso, como es el MNIST, de 28 por 28 píxeles en escala de grises, por eso tiene solo un canal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora vamos a utilizar el CIFAR10, que son imágenes de 32 por 32 píxeles y tiene tres canales, R, G y B. ¿Qué es lo único que cambia? Pues esto, el InShape es lo único que cambia. El resto, pues podemos añadir más o menos bloques de convolución y a lo mejor de pooling si quisiéramos, o de strides, que es lo que hago yo. ¿Vale? El strides al final lo que hace es hacer un, ¿cómo se dice? Un diezmado de los mapas de activación, con lo cual se va reduciendo las dimensiones. De que las redes neuronales convolucionales, conforme van avanzando, van reduciendo las dimensiones del mapa y aumentando el número de filtros. Aquí lo podéis ver muy claro. 64, 128, 128, 256, ¿vale? Porque no hay que olvidar que el discriminador no deja de ser una red neuronal convolucional normal que se encarga de clasificar imágenes reales e imágenes falsas. Ya está. ¿Vale? Entonces ejecutamos esto. Fijaos que las pérdidas siguen siendo el binary cross entropy. El optimizador sigue siendo Adam. ¿Vale? Es todo igual. Y ahora definimos el generador. El generador es igual que antes, lo único es que el código latente es más complicado, es más grande. ¿Por qué? Porque al querer sintetizar imágenes en color, vamos a necesitar un código latente que sea un poquito más complejo, que dé lugar a un mayor número de posibles combinaciones. Y fijaos también que la función de activación en este caso es la tangente hiperbólica, ¿vale? Mientras que en el otro caso era la sigmoide. Cuando trabajéis con imágenes en color, se suele utilizar siempre o casi siempre la tangente hiperbólica. Al final la tangente hiperbólica devuelve valores entre -1 y 1 y nos viene bastante bien, ¿vale? Para estos cometidos. Pues nada, tenemos definido el generador. Es exactamente igual que antes, ¿eh? Aquí no cambia nada. Lo único que cambia es esto de aquí. Fijaos que ahora la última capa tiene tres canales, ¿vale? Tres filtros que van a resultar en tres mapas de activación, que van a ser los tres canales R, G y B, mientras que en la anterior tenían un único canal, ¿vale?
Ya está, no cambia nada más. Luego el resto, el modelo GAN es el mismo, lo ejecutamos. La forma de cargar las muestras es la misma, ¿vale? Fijaos que en este caso lo que cambia también es que escalamos entre -1 y 1 en vez de entre 0 y 1. Tiene lógica, la sigmoide trabaja de 0 a 1, la tangente hiperbólica trabaja de -1 a 1, con lo cual nos interesa tener a nuestros datos en ese rango. Y ya nos creamos nuestras opciones de generar ejemplos reales, generar puntos latentes y generar ejemplos falsos, ¿vale? Fijaos que la clave está en este ones y en este ceros, ¿vale? Entonces nada, ejecutamos. Tenemos la función de saveplot para que nos enseñe las imágenes y ya el bucle de entrenamiento, que es exactamente igual que todos los anteriores, ¿vale? De hecho es exactamente igual que el anterior. Fijaos que también trabaja con épocas y baches, ¿vale? Y entrenamos primero el discriminador y después el generador. Y de vez en cuando, cada 10 épocas, mostramos el progreso. Entonces ejecutamos esto y aquí tenemos definido las variables del modelo. En general, solamente hace falta, por como lo tenemos definido nosotros, que aquí ya nos dice o ya decimos cuántas épocas y qué número de, pues eso no hace falta que lo vamos a especificar. Pero el número de dimensiones latentes sí. ¿Vale? Lo definimos y empezamos a entrenar. ¿Vale? Comparándolo con el anterior, veis que es igual, ¿vale? Entonces esto ahora empezará a entrenar y tranquilos que no os voy a tener otra vez 40 minutos o más esperando, sino que os voy a enseñar el resultado, ¿vale? Porque mientras estaba esperando que lo otro acabara, pues nada, lo he hecho. ¿Vale? Ahí veis que empieza a ejecutar. Bueno, pues esto tardaría otro rato largo. Pero lo que vamos a hacer es que os voy a poner la solución. Aquí la tenéis, ¿vale? Fijaos que aquí, y en este caso voy a tardar más todavía, porque mirad cómo le he puesto más épocas. En este caso el problema es más complejo. Y le he puesto hasta 200 épocas, si no recuerdo mal. Vale, fijaos. Qué maravilla, ¿eh? Ojalá pudiéramos hacer esto. Vale. Perfecto, pues nada. En este caso ya ha acabado. Si listáramos los modelos una vez han acabado el entrenamiento, veríamos que nos ha generado una imagen cada 10 épocas y un modelo cada 10 épocas. Esto nos viene muy bien porque luego podemos cargar los modelos. Vale, y esta celda de aquí lo que hace es que crea una carpeta en nuestro Drive. ¿Vale? Esto está muy bien que tengáis en cuenta que con estas dos líneas podéis montar vuestro Drive en Google Colab. Y entonces todo lo que guardéis en vuestra carpeta de Drive estará disponible siempre. Si no lo guardéis en vuestro Google Drive, al cerrar el notebook desaparecerá. ¿Vale? Como esto tarda bastante tiempo, pues no está de más que a la vez que ponéis el entrenamiento dejéis esta celda también ejecutándose. ¿Qué es lo que hace? Copia estos modelos y las gráficas, aunque en sí no son gráficas, son los ejemplos generados por la GAN, a mi Drive para tenerlos disponibles. Y podemos empezar a visualizarlos. Aquí están los de 10 épocas, los de 100 épocas y los de 200 épocas. ¿Vale? Se ve un poco pequeño, entonces yo lo que hago es que me creo un pequeño script para generarme códigos latentes y únicamente con el generador y cargando los pesos del generador, generar imágenes nuevas. ¿Vale? Esto es como si fuera ya, una vez que hemos entrenado a la GAN, podemos generar contenido nuevo. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy generando 64 imágenes que son completamente nuevas. Y aquí tengo una función para que me los dibuje. Pues fijaos, en la época 10, así son los resultados que genera nuestro generador. En la época 100 ya aparecen un poco más cosas, ¿no? Esto parece un caballo, esto parece un coche, pero aún siguen siendo un poco raros. En la época 200, aunque siguen siendo raros, empiezan a coger un poco más de nitidez. ¿Vale? Y si generamos más y más, pues esto parece un coche, esto parece un coche. ¿De acuerdo? Estos son distintas ejecuciones. Esto parece un perro o un perro mezclado con una ardilla o vete tú a saber el qué. Tened en cuenta que es una GAN muy poco potente, me la he inventado yo, con lo cual no está probada,
lo quería hacer así para que veáis que es una arquitectura muy sencilla y lo que se puede conseguir. Todas estas imágenes son de mentira, ¿eh? Las estamos generando nosotros metiéndole un código latente aleatorio al discriminador, al generador, perdón. Con lo cual el generador nos crea una serie de imágenes. Vale, fijaos aquí en el gmodel.predict. Ok. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Y ahora solamente me queda animaros a que, si os gusta, pues empecéis a indagar y que le deis caña por vuestra parte. Hay un blog, bueno, dos que están muy guays. Para los que queréis profundizar, que son estos dos. ¿Vale? Yo os recomiendo que les echéis un ojo. Están muy, muy chulos. Y nada, un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no hayáis estado los 40 minutos viendo entrenar la red. Yo creo que al final lo voy a dejar. Os avisaré para que lo paséis rápido el que quiera. El que lo quiera ver como si fuera una película, pues lo puede ver. ¿Vale? Pero bueno, yo no lo vería, si os soy sincero. Y nada, ya sabéis, las dudas que tengáis me las preguntáis. ¿De acuerdo? Bueno, hasta pronto.